arreglos y funciones. Vamos a abrir el ejemplo de arreglos y vamos a explicar un poco de qué se trata. Nos vamos a ir a este, ordena lista. Ajá. No, ese es muy difícil, vamos a arrancar con otro. Vamos a arrancar con el mayores. Este es más sencillito. El de ordena lista se puede usar también, trabaja sobre arreglo, lo podemos ver después. Así que bueno, voy a agrandar un poquito, ¿se ve bien ahí? Sí. Bueno, ¿qué es un arreglo como primer cosa? Antes de decirle lo de arreglo, algo que pasó en el video anterior, si ustedes se acuerdan que trabajamos con el de adivina número. Sí. Bueno, fíjense que acá está el definir, la cantidad de intentos, el número secreto, el número ingresado, pero cuando hicimos el video, la clase pasada, no lo tenía. Así que, ¿qué pasó? Eso pasó porque yo había cambiado, y después me olvidé de devolverlo. Acuérdense que acá en opciones del lenguaje nosotros veníamos trabajando con estricto y yo había cambiado flexible. Entonces fíjense que cuando yo lo cambie, ahora flexible, todo lo que es definir y todo lo que son los puntos y comas al final se van a ir. ¿Ven? Ninguna instrucción tiene punto y coma y no están mal los definir. ¿Qué pasó? A su vez, si se fijan más en detalle, hay otras cosas que se pueden haber ido o no van a dar error si las saco. Por ejemplo, bueno, vamos a grabar esto como... Ahí está. Fíjense, no me acuerdo si es esto, ahí está. Fíjense que en el formato, en el perfil, digamos, flexible de PCIN, yo puedo poner escribir, puedo poner una cadena literal y una variable sin concatenarlas con la coma. Es decir, lo va a estar concatenando igualmente, pero no lo necesitas. Parece igual. ¿Y cómo lo cambiaste? ¿En editar o en configurar? Configurar, opciones del lenguaje. Ahí arriba escribí flexible para que te lo encuentre. Lo elegís y le das a aceptar. En flexible. Exacto. Tiene que aparecen muchas opciones. Sí, filtrarlo con el buscar arriba. Y ahí aparece sin... Ahí cuando abras el ejemplo, no el que tenés hecho vos. Porque ¿qué hace? Sí, te cambia un ejemplo por otro. Te cambia el ejemplo, después si vos lo guardaste no. Claro, si vos lo guardaste no, ya está. Porque estabas abriendo tu ejemplo. No, abrí uno nuevo. Pero Ok. ya aparece así. Como está ahí. Claro, ¿Cómo vos lo podría poner o para que aparezca? con el perfil estricto, Sí. cámbiate el perfil. Venite acá a opción del lenguaje. Pon estricto, que es el que nosotros estamos usando. Vos te debe haber quedado en flexible ya. Sí. Está. A ver. Bueno, ahí lo cambiamos a estricto. Fíjate que cuando lo Ahora cambie. sí. Acá no me lo cambia porque esto ya es algo que yo ya guardé. Sí. Y está lleno de errores porque en el perfil estricto muchas de estas cosas no se permiten. Entonces yo lo tengo que hacer. Cerrarlo. Vuelvo a abrir el ejemplo. ¿Cuál era? Adivina número. Sí, era, claro, era, en realidad abrimos los dos. Y ahí me va a abrir el ejemplo, o sea, es como que PCIN tiene los dos ejemplos, y depende del perfil que vos pongas, te abre uno o el otro. Sí. Entonces, ¿cuál es el que vamos a trabajar más? Nosotros vamos a trabajar con estricto, porque estricto, ¿qué nos Más hace? específico. Claro, te obliga a varias cosas. Por empezar, a definir las variables, te obliga a cerrar las sentencias con punto y coma, ¿sí? Y después te obliga cuando concatenás a usar el operador de concatenación, sería la coma. ¿Sí? Si yo acá en estricto lo quiero sacar a eso, me va a error. En flexible me lo va a permitir. En flexible en realidad te va a permitir usar o no usar la coma, definir o no definir las variables. Por eso es flexible. Te deja hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? No es que en flexible no podés definir variables, las podés definir, pero no te obliga. Entonces vos podés venir acá a la mitad del programa y decir, bueno, yo me empiezo a usar una variable J y le asigno 3. A ver, ¿por qué usamos el estricto? Porque para el lenguaje que vamos a usar después de esto, que es Pascal, Pascal es estricto.
Pascal te hace definir las variables y además definirle un tipo a las variables, como estamos haciendo acá. Porque en muchos lenguajes, bueno, y otra cosa que tiene Pascal es el separador de sentencia, punto y coma. ¿Sí? Usa el mismo incluso. Y también la concatenación hay que hacerla explícita y bueno. Y debe tener más cosas el perfil estricto y que no permite cierto código y el flexible sí. La verdad que no lo estudié a ese nivel porque yo directamente cuando empecé a usar PCInt dije vamos a usar el estricto y siempre estoy usando ese. ¿Qué pasa? Pascal es de los lenguajes que las variables hay que definirlas. Hay que decir, yo en un programa no puedo arrancar usando una variable cualquiera, tengo que definirla. Eso te ayuda a que si vos te venís a la parte de definición de variables, sepas de qué variable estás hablando en el programa. ¿Sí? Pero además es más que eso, porque le tenés que definir un tipo a cada variable. ¿Sí? Hay lenguajes donde no tenés que definir variable, caso PHP, por ejemplo, no se definen variables. Vos escribís un programa en PHP y vas creando las variables a medida que las vas usando. Después tenés lenguajes donde sí las tenés que definir antes de usarla, pero no necesariamente le tenés que dar un tipo. Entonces, a medida que vos lo vas usando esa variable en el programa, en un momento le podés asignar un número y abajo, en la línea de abajo, le podés asignar una letra, un carácter. O le podés asignar verdadero o falso. O sea, las variables se dicen, no están tipadas. ¿Sí? Cuando ahí tienen otro concepto técnico. Las variables tipadas en un programa son cuando la variable, al definirla, vos le definís un tipo. Entonces, esa variable ya queda asociada a un tipo entero. Y no la podés usar para guardar otra cosa. ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, si la definís como real, a la variable te va a guardar entero, ¿no? Porque los enteros están dentro de los reales. ¿Sí? Pero, o lo mismo, si definís una variable como cadena de caracteres, te puede guardar muchos caracteres o un carácter. ¿Sí? Pero, porque hay muchos lenguajes que tienen el tipo carácter. Y cuando el tipo es carácter, esa variable guarda un carácter. Y hay otro que el tipo es caracteres, ¿sí? Entonces ahí podés guardar muchos caracteres o un carácter. ¿Sí? El mismo caso con los enteros. Vos tenés el tipo real, que podés guardar dentro de una variable del tipo real. Reales, entero, ¿sí? Porque un entero sigue siendo un real. Pero si vos le definís entero, es solo entero. No te va a permitir guardar reales. ¿Sí? Esos son los lenguajes que tienen variables tipadas. ¿Por qué algunos lenguajes tienen variables tipadas y otros no? Muchas veces va por el tipo de uso que se le da al lenguaje. Los lenguajes que se usan con variables tipadas muchas veces necesitan ser programas que se usan para cosas críticas. Siempre sea el ejemplo pago, por lo menos en la facultad, si escribís un software para mandar un satélite. Bueno, tiene que ser un software súper seguro. No vas a errarle en algo una pavada y que el satélite termine en cualquier lado, no. Pero hay un montón de, sin ir a un ejemplo tan exagerado, si yo te hago una aplicación que tiene que manejar datos y esos datos son plata, es mucho más seguro ponerle la variable tipos y estar seguro que a veces está hablando de entero y a veces está hablando de números reales y a veces está hablando de caracteres, ¿no? Y los lenguajes como PHP, por ejemplo, Pascal es uno de esos, fuertemente tipado, o sea que las variables tienen tipo. Y hay lenguajes como PHP que las variables no tienen tipo y muchas veces los errores en el programa vienen de eso, de que vos en una variable asumís que va a haber un entero y por algún motivo alguien te guarda una cadena de caracteres y da la casualidad que esa cadena de caracteres es, no sé, un número que tiene un punto, una coma, una palabra, puede tener una letra, lo que sea, y PHP lo interpreta cuando vos sumás esa variable con un número de verdad y PHP te hace la suma. O sea, y es totalmente aleatorio el resultado. Porque sumar una palabra a un número, aritméticamente, nunca va a dar un resultado correcto. Sin embargo, el lenguaje lo hace porque de alguna manera hace un intento de hacer la operación, pero es claro, ese intento de hacer la operación lleva a un resultado arbitrario. Eso hace que el lenguaje sea un poco inseguro. Es preferible que el lenguaje te diga, che, no podés sumar una palabra con un número. ¿Sí? Esos son los lenguajes fuertemente tipados. Bueno, entonces volviendo a lo que es PCInt, que es un pseudocódigo, PCInt a través de los perfiles, esto,
opciones del lenguaje, perfiles, y después tiene muchas más configuraciones que ustedes pueden venir acá y configurar. En realidad no. Vienen, eligen uno y se meten en preferencia. Acá pueden configurar un montón de cosas más del lenguaje, que hacen que vaya a su preferencia. Entonces acá fíjense que son un montón de universidades o institutos educativos que han creado sus propios perfiles, ¿no? Entonces bueno, nosotros ¿por qué usamos el estricto? Porque con ese nos alcanza para ahora. ¿Qué es? Que nos obliga a definir variables, que nos obliga a usar un punto y coma, que nos obliga a usar el operador de concatenación, y tiene algunas otras cosas con respecto a las estructuras, ¿no? Usar el entonces, creo que el flexible esto no se puede omitir, el entonces. Probar el otro. ¿Ahí a usted lo anduvo bien? Sí. Sí, ahí está. Ah, ok. Bueno, se entiende más o menos que es un lenguaje fuertemente tipado. Es eso, es que las variables y los resultados de las funciones, ahora vamos a ver, porque las funciones también tienen resultado, y ese resultado de una función puede llevar un tipo. Entonces, en todos los lugares donde haya variables o funciones o todo eso, se puede usar un tipo de dato y se debe usar. ¿Sí? Y eso hace que el lenguaje sea un poco más seguro. Bueno, entonces, volvamos a lo que estamos, que era arreglos. ¿Se acuerdan por qué vinimos acá? Porque les estaba diciendo lo que pasó la última clase, que era que no tenía el definir. Bueno, ustedes usan el fuertemente tipado y toda esa historia, que es el perfil estricto, y cuando pasemos a Pascal nos va a costar menos traducirlo, ¿sí? Ya van a estar más acostumbrados a todo eso de definir y va a ser más parecido. Entonces volvamos al ejemplo que estábamos, voy a cerrar un poquito acá los ejemplos. Bueno, vamos a la ayuda, a los ejemplos, y vamos a abrir el que se llama mayores. ¿Quieren ver qué hace primero? ¿O no? Bueno, vamos a ver qué hace. Dice, busca los dos mayores de una lista de n datos. Entonces, vamos a ejecutarlo. Fíjense, nos dice, bueno, ¿cuántos datos querés? Vamos a hacerlo, no le vamos a poner 200, vamos a ponerle 5 datos. Entonces dice, ingresa el dato número 1, vamos a poner un 3, un 7, así medio aleatorio, 4, 9, 0. Entonces lo que hace el programa es esto. Te dice, el mayor de todos los que ingresaste es el 9, ¿está bien? Y el segundo mayor es el 7, ¿está? Entonces lo que tenemos que pensar acá es que primero nos pidió todos los valores y después, eso lo vamos, o sea, a medida que nosotros íbamos ingresando los valores, podría haber ido viendo cuál es el mayor, cuál es el menor. Pero no lo está haciendo así, ahora lo vamos a ver en el código. Lo que está haciendo es primero leer todos los valores, los guarda todos esos valores que nosotros ingresamos y después hace el procesamiento. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, en los que veníamos haciendo antes, lo estaba haciendo a medida que lo ingresaban. Todos los valores que se ingresaban no se guardaban en ningún lugar. Por eso podíamos hacer cosas variables así, que vos le decías a la persona, ingrese n, ¿cuántos valores querés ingresar? N, ¿se acuerdan? Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo porque lo estoy diciendo en el aire y por ahí es medio difícil de ver. ¿Se acuerdan este? Que dice, ¿cuántos datos querés ingresar? Y yo le decía 6. Entonces ahora me dice, ingresa el dato 1, ingresa el dato, y bueno, los voy ingresando. Y al final me dice, el promedio es tanto. Sí. Si usted mira en el programa, en este lugar le dice, ¿cuántos datos quieren ingresar? N. Entonces pasa un para de I a N, lee el dato, Los acumula. y ya lo va acumulando. Y en realidad este dato, esta variable la vuelve a usar y me lee el dato la segunda vez, o sea que el dato de la primera vez que ingresé ya lo perdí, porque lo leí en la misma variable. Pero no me interesa porque estoy haciendo el ingreso de datos y el procesamiento en cada paso. ¿Sí? En este programa no lo está haciendo así. Vamos a mirar el programa. En este programa, ¿se acuerdan? Es más o menos la misma lógica de los dos. Los dos te dice, ingrese la cantidad de datos, este es el de promedio,
y este te dice ingrese la cantidad de datos, este es el de encontrar los dos mayores. Desde afuera se ven iguales, pero adentro están funcionando diferente en eso, en que uno, vamos a olvidarnos de esta primera parte que ahí está lo nuevo, vamos a decir, acá dice ingrese la cantidad de datos, lee la variable n, hasta ahí es igual que el otro, pero acá cuando lee los valores, fíjense que el leer ya no lo hace sobre una variable, sino que lo hace sobre una variable y tiene entre corchetes un índice. O sea, otra variable. El otro es como que los tiene todos juntos y en este los toma en cuenta indistintamente. En este los va a leer todos primero y luego los va a procesar todos juntos. ¿Sí? Claro. O sea, fíjate que acá cuando lo lee, siempre lo lee en una variable dato y paso seguido usa esa variable dato, acumula, y a mí lo que me interesa es cuánto vale, cuánto va acumulando, cuánto va siendo la suma, ¿sí? Y el dato anterior ya lo perdió. Y cuando vuelve el dato anterior lo va a perder porque lo teníamos acá y vamos a leer un nuevo dato y el dato anterior se perdió. Pero no nos interesa cuánto era el dato anterior porque ya lo sumamos. Claro, pero en este es como que se queda con toda la información ¿En este? y va agregando. En el otro tiene todos indistintamente. ¿En este? ¿En el mayores? En el mayores. Los tiene a todos independientes. Independiente. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Tiene el 1, tiene el 2, Exacto. tiene el 3, tiene el... Eso es para lo que sirve un arreglo, uno de los usos, ¿no? De un arreglo. Imagínense ¿qué es un arreglo? Vamos a empezar por eso. Un arreglo es una variable, es un tipo de variable, ¿sí? Que a diferencia de las otras variables que pueden guardar, como este dato, un solo valor, acuérdense de lo que decíamos que una variable es como una caja, puede tener algo adentro. Este datos, que es donde estamos leyendo ahora, en este caso le estamos diciendo que va a tener, con esta palabra, con esta instrucción dimensión, le estamos diciendo a datos, a esta variable, que va a tener 200 valores adentro. ¿Sí? Va a poder guardar la variable datos 200 valores adentro. ¿Sí? Por eso se dice que es un arreglo. Un arreglo, que no sé en lenguaje natural si la palabra arreglo existe, arreglo como una cosa a la otra o algo así. En programación. Programación es como que tenemos uno al lado del otro, ¿sí? A eso se refiere un arreglo. Pero todos esos valores, o sea, imagínense que esto, si vamos al ejemplo de la caja, es como una caja con muchas divisiones adentro, ¿sí? Pero esas divisiones, ¿cómo las accedo? Por un índice. O sea, si quiero acceder a la primera división, 1. Si quiero acceder a la segunda, 2, 3, 4. ¿Dónde le voy a dar ese índice? Entre los corchetes al momento de querer acceder, ¿sí? Acá se escribe entre corchetes, al momento de usar la palabra reservada dimensión, entre corchetes le está diciendo cuánto va a ser las posiciones que va a tener, ¿sí? La variable dato va a almacenar 200 posiciones, para que adentro yo guarde 200 valores, ¿sí? Y cuando uso la variable arreglo, lo que pongo entre corchetes es a cuál posición quiero acceder, ¿sí? Entonces, siempre van a haber un arreglo, o casi siempre, acompañado de una estructura cíclica que tenga una variable que es el índice, puede ser un mientras, puede ser un para, estructura cíclica hay un montón, ¿no? Pero generalmente van a encontrar una estructura cíclica que va a ser un para o un mientras, con una variable que va a ir de 0 a la cantidad menos 1 máxima del arreglo, ¿sí? En este caso, hay algo acá que me van a decir, y bueno, ¿y por qué este arreglo va hasta n nomás? Bueno, porque en realidad acá lo que está haciendo es decir, como máximo voy a tener 200 datos, ¿sí? El arreglo va a tener como máximo 200 datos. Y fíjense que acá el usuario le dice, ingrese cuántos datos quiere guardar, entre 2 y 200, ¿sí? Y después va a usar esa n que el usuario ingresó, que es la cantidad de datos que quiere ingresar, digamos, para calcular los mayores, y le va a decir al para, anda de 0 a n menos 1, ¿sí?
O sea que si el usuario quiere cargar 5 datos de este arreglo, va a usar 5 nomás de los 200. El resto no los va a usar. ¿Tá? Bueno, vamos a irlo viendo porque todo esto que le estoy explicando es por el algoritmo este que está usando, ¿no? Son todas esas consideraciones. Y acá aparece un n, que es diferente ese n al 200. Bueno, vámonos viendo a través de ejemplos a ver si se entiende. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Decir, bueno, si el usuario quería ingresar n elementos, hagamos un ciclo de i0 a n-1. Porque esto es una cuestión técnica que, ¿qué pasa? Los arreglos nunca arrancan en la posición 1, arrancan en la posición 0. O sea que si ustedes le dicen a un arreglo, vas a tener 200 posiciones, cuando lo usen al arreglo, así ustedes le van a poder acceder desde la posición 0 hasta la 199. O sea, una menos que el tamaño. ¿Ok? Es una cuestión... 200 datos, pero desde el 0 al 100. Exacto. El índice, si ustedes se imaginan, usted tendría una caja con 200 agujeros y para acceder al primero no tienen que decir 1, tienen que decir 0. La posición 0 de la caja. Y el último de esa caja va a ser la 199. ¿Sí? Es una cuestión súper técnica de los lenguajes de programación, de cómo están hechos. No le busquen explicación a eso. Tiene que ver con la ubicación en memoria y toda esa historia. Pero eso tiene una implicancia que cuando ustedes hacen los ciclos, tienen que hacerlo con la i de 0 a n-1. Y listo, no le busquen más explicación. O sea, si el usuario quisiera leer 200 datos, ¿sí? Ustedes van a ir de 0 a n-1, 199. ¿Sí? Perfecto. Por eso que está el n-1. Y bueno, y entonces vamos a lo importante. La i, ¿para qué está acá? ¿Para qué está haciendo un ciclo con la i? Para poder acceder a los datos, a las posiciones. ¿Sí? Porque i significa ese. Exacto. Y es la posición dentro del arreglo. Y se declara. Y se declara, acá arriba, como todo índice va a ser un entero. Y ahí me diste el pie para algo importante. La variable datos va a tener 200 posiciones, pero ¿de qué tipo va a ser lo que va a guardar? Eso está declarado arriba. Acá le está diciendo que datos va a guardar números. Pero datos podría haber guardado reales, lo que sea. Sí, eso podemos cambiarlo. Exacto. Voy a guardar el ejemplo este. Por ejemplo, nombres. Sí. Nombres. Ustedes en ese caso harían datos. Así, pondrían datos aparte como carácter. Sí, lo sacarían de acá. Suponete que después hay, qué sé yo, 4 Atahualpa y... Exacto, para ordenar nombres. Ujú. ¿Sí? Ahí está dando error porque, bueno, acá estamos asignando a una variable my que se generan un montón de errores que habría que arreglar, ¿no? Así que, por ejemplo, dato mayor también podemos poner dato mayor, el que le sigue y así sucesivamente como de mayor a menor. Exacto. Si yo quisiera hacerlo corresponder bien, yo tendría que hacer que los datos y my1 y my2 sean de tipo carácter y la n y la i sí son enteros porque la i es el índice y n es cuántos elementos quiere. Cuenta, claro, cuenta la cantidad de nombres, por decir. No, Exacto. y tiene que ser entero, digamos, porque no. El i y los índices son siempre enteros. Es entero. No hay forma de indexar un arreglo. Bueno, hay forma. Pero no hay forma básica de indexar un arreglo con algo que no sea un entero. Pero Sí. es lo más conveniente. Exacto. Se pueden indexar con cadenas, se puede indexar con un carácter, eso sí se puede hacer. Pero cuando es número no se indexa con real. Claro. Se indexa, se puede, pero no tiene sentido. Acuérdense que en programación se pueden hacer un montón de cosas, pero hacemos lo que tenga sentido, no lo que se puede. ¿Sí? No es que Lo hacemos... verdadero y lo falso. Claro, digo, en programación vos podés programar un montón de cosas de mil maneras, pero a través de la práctica vos vas encontrando cuál es la manera más conveniente. Y yo no haría que una variable i que iba a usar en un arreglo, que la variable i sea un número real. No. No se me viene un ejemplo en la cabeza de que alguna vez lo haya hecho. Sin embargo, se debe poder. El programa lo debe soportar. No se queja. O sea, la i puede ser real, esto puede ser real. Ahora que esto ande después, habría que probarlo. Bueno, entonces vamos a volver todo como estaba. Era simplemente para decirle que datos, esta instrucción dimensión,
yo le digo a datos, digamos, es como que la configuro a esa variable para cuántos valores va a tener, ¿sí? Pero la variable ya la declaré antes para saber de qué tipo era, ¿sí? Todo esto tiene que ver con lo que le digo de usar el perfil estricto que hace que declaren las cosas. Si ustedes usan el perfil flexible, probablemente esto ni lo tienen que declarar y la variable datos puede guardar Cualquier cosa. cualquier cantidad de valores, cualquier cosa, exactamente, puede guardar. Probablemente funcione. Ahora no es algo deseable porque el programa se puede volver un poco caótico. Entonces vamos a usar el perfil estricto y definamos siempre todas las variables con un número, con un tipo, y las que vamos a usar como arreglos, definamos la dimensión. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿Qué? Me perdí ahí. Definamos la dimensión. la dimensión a las variables que van a ser arreglos. O sea, qué tamaño van a tener. Ajá. ¿Cuánto? Dimensión ya directamente, en este caso, digamos, dimensión es como un arreglo. Claro, es que dimensión te lo transforma en un Claro, arreglo. dimensión te lo transforma en Exactamente. arreglo. Es como decir, te lo declara como un arreglo. Yo no sé si, a ver, PSIN es un pseudo lenguaje, Claro, acuérdense, no sé qué permite. En un lenguaje tipado como Pascal, directamente esto sí o sí va. Vos sí o sí le decís una variable, vos vas a hacer un arreglo. Claro, vos No lo hay, tenés. no hay forma de usar una variable como un arreglo. ¿Qué es lo contrario a un arreglo? Un escalar. Cuando hablamos de una variable escalar, hablamos de una variable que tiene un solo valor. ¿Sí? Si hablamos de una variable de arreglo, una variable de tipo arreglo, Claro, pero tiene- eso, lo que lo define es dimensión y no los corchetes, digamos, como arreglo. Lo que lo define es dimensión. Después vos tenés que agregarlo sí o sí para la cantidad. exacto. Acá con el PCI, ¿no? En PSIN. Mm. Exactamente. En otro lenguaje no se usa la palabra dimensión en Pascal, sino que los arreglos dicen. Ya lo vamos a ver. Sí, sí, sí. Es como decir, cuando yo creo una variable y le pongo arreglo, digo que es le pongo corchete, perdón, digo que es un arreglo. Sí, bueno, claro, claro. Y después otro tema es dar cómo le doy la dimensión y toda esa historia, ¿sí? Por eso. Vamos paso a paso. Por ahora hablemos de PSIN, después vemos en un lenguaje real cómo es la historia. Que son todas cosas técnicas. Uno aprende en cada lenguaje cómo hacer las cosas y se adapta. Te pasas de Pascal a PHP, tienes que adaptarte a las reglas de ese lenguaje y ya está. Y si no, el entorno de programación te dirá que es donde tenés un error y lo tendrás que arreglar. Aparte todos tienen más o menos lo mismo, pero por ahí varían las formas técnicas. ¿No? Exacto. En realidad arreglos que lo existen en todo, sí, en todo. Todos los lenguajes tienen arreglo, salvo que sean muy pobres los lenguajes, y todos los arreglos, todos los lenguajes, el concepto de arreglo es el mismo. Y después, ya se lo digo ahora, pero después lo vemos, cuando hablamos de una variable que tiene un solo valor, estas por ejemplo, son escalares, tienen un solo valor, esta variable, por lo que estamos haciendo acá, es un arreglo, que quiere decir que tiene una dimensión que hace que pueda guardar varios valores, y también podríamos tener variables que tengan más de una dimensión. O sea, yo acá puedo tener de 200 por, bueno, seguramente que no es así exactamente la sintaxis, no me la acuerdo, ahora después la buscamos, pero acá lo que estoy haciendo es decir, por ejemplo, que dimensión va a tener dos índices. Imagínenselo como que un arreglo es una caja que es como una tira, los casilleros, pero cuando tenemos dos dimensiones es como una caja de bombones, digamos, que tiene la cuadrícula. Tiene tanto filas como columnas. Sí. ¿Sí? Y si le pusiéramos otra dimensión, es como el cubito de Rubik, el que se gira. Tiene filas, 3 por 3 y 3 de profundidad. ¿Sí? O sea, esta variable, si tuviera 3 dimensiones, yo cuando accedo a un valor tengo que dar los 3 índices. ¿Sí? Tendría que dar 3 valores que seguramente van a ser 3 variables distintas. ¿Ok? O sea, sería una variable que tengo la posibilidad de, a través de 3 índices, acceder a la celda que quiero. ¿Sí? Sería como la fila, la columna y la profundidad. Claro. Fila 1, columna 3 y profundidad la 2, ponele. ¿Sí? Y a su vez cada índice
puede tener el largo que quiera. En este caso yo le puse 200 al primer índice, 100 al segundo y acá le podría poner 2. ¿Está? Bueno, pues estas variables que tienen más de un índice o más de una dimensión se llaman matrices. 2 o 1000 se le dice matriz en programación. Lo normal en programación es tener de 2 índice, de 1 o con ningún índice, que son las escalares. Es lo más común, ¿sí? Ahí volvemos a lo mismo. ¿Se puede en programación tener una variable con 20 índices? Sí, se puede. Nunca vi un caso. Nunca vi un ejemplo. De hecho, si hubiera algo así, probablemente esté mal programado. ¿Y un ejemplo podés decir así por arriba o no? ¿De matriz o de esto? ¿De vectores? Claro, ¿De una dimensión? sí, Esto, lo que estamos haciendo. ¿Vamos a irlo viendo? pero no, así con 3 dimensiones. Cuando tenés 2 dimensiones, la tabla de multiplicar, por ejemplo, para hacerlo bien fácil de entender, si vos quisieras guardar en una sola variable todos los resultados posibles de la tabla de multiplicar, después lo podemos hacer como un ejemplo. Vos vas a tener filas y columnas, ¿sí? Vas a tener una matriz que tenga 2 índices de 10 posiciones, ¿sí? Ajá, O sea, va a tener 10 sí, del 0 al 9. o del 1 al 10, exactamente. Ups, me salió mal. Y después Mal la otra configurado va el a ser teclado, no te puedo creer. ¿Y la otra qué? que también puede ser del 1 al 10, pero va a multiplicar, hacer 10 tablas de multiplicar. No, haces una tabla de multiplicar, pero en cada posición vos tenés el índice como primer índice, el primer valor por el cual multiplica, y como segundo índice, el segundo valor por el cual multiplica. O sea, si quisieras saber el resultado de hacer 3 por 8, pondrías en los primeros corchetes el 3 y en los segundos corchetes el 8. Ahí te lo separa con coma, Con coma, ah, perfecto. adentro del corchete. Maxi, acá. Ah, dentro del corchete. Adentro. Tenés razón, sí, era así. Tenés razón. Ahí te está diciendo que tenés una variable que tiene 10 por 10. Entonces vos vos tenés que calcular el valor de 3 por 8 y guardarlo en 3 por 8. A ver, lo voy a hacer así. Saben que tengo mal configurado el teclado y me está volviendo loco. 3, 8. Ahí guardarías 3 por 8 y me estoy equivocando en el operador de asignación. O sea, vos harías esto. Está dando error porque obviamente no. Ah, ahí está, 10 por 10. O sea, vos lo que tendrías que tener es en la variable tabla de multiplicar, ¿sí? Guardar todas las posibles combinaciones para los índices. O sea, tendrías que guardar desde este índice de 1 a 10 y para este índice de 1 a 10 los valores. ¿Y qué guardarías? En la posición 3, 8, guardás 3 por 8. ¿Sí? Entonces después, si vos quisieras recuperar el valor de una multiplicación, vos dirías datos. Suponete que querés saber cuál es el resultado de 7 por 4. Y harías así. Resulta, claro, escribir, ahí está. Es escribir. Ahora lo hacemos igual como ejemplo, pero nada, es para irlo viendo. Empezar a ver cómo es la sintaxis, ¿no? 7 por 4 es igual a... Y accederías dentro de la estructura donde tenés todos los resultados al índice 7 seguido del índice 4. ¿Sí? Porque vos ya guardaste en el índice 7, 4. Acordate que con esto vos estás diciendo accedo a la posición 7 para la primera dimensión y a la posición 4 para la segunda dimensión. ¿Sí? Y en ese lugar guardo 7. La multiplicación de las posiciones. Exacto. Para que quede bien. ¿Sí? Esto lo haces con un para, ¿sí? Sí. Y acá vas a tener variables, obviamente. Te está dando un ejemplo numérico nomás, pero vos acá vas a tener la variable i y la variable j. Ahora lo hacemos si quieren, ¿eh? Es súper sencillo. Entonces, i por j te va a generar el valor de la multiplicación. Y ese valor lo vas a guardar en las posiciones i y j. Entonces después vas a decir
cuál es el resultado que quiere, o imprimís todos los resultados. ¿Sí? Entonces, lo que te quiero mostrar es para qué te puede servir tener dos índices. Porque a veces tenés que acceder a dos dimensiones. ¿Sí? ¿Cómo harías si no para guardar la tabla con un solo índice? Sería muy difícil. Sí, ¿no? Sí. Porque 7 por cuánto. Claro, tendrías que hacer un arreglo por cada multiplicación. Sí, y sí, podrías hacer esto. tedioso. Claro. Podrías guardar con una sola dimensión, ¿sí? ¿Cuál sería el mayor? 10 por 10, 100. Tendrías que tener un arreglo con 100 posiciones para poder guardar todos los posibles resultados. ¿Sí? Entonces cuando vos quisieras el 7 por 4, dirías datos por... harías así. O sea, esa sería otra forma y es válida. O sea, tendrías que tener una variable de datos que tenga 100 posiciones y después vas guardando la posición i por j, el resultado de i por j. Entonces cuando querés acceder a 7 por 4, haces 7 por 4, te va a dar 28 y accedes a datos en la posición 28 y te va a dar el resultado. Pero esto es más, o sea, haciéndolo con dos índices más prolijo, porque ¿qué pasa? Yo te digo, bueno, dame todos los resultados de la tabla del 4 y con esto se te va a complicar. Porque tenés todas las tablas mezcladas en una sola dimensión. ¿Entendés? Muchas veces las diferentes dimensiones de un arreglo te permiten hacer eso, y moverte por una dimensión o por la otra. ¿Sí? Es un poco abstracto lo de arreglo, pero en la vida real se puede ver. Hay casos. A ver, las estructuras de datos de programación en la vida real, caminando con patitas, no la vas a ver. Hay otra estructura de datos en programación que se llama registro. Que ¿qué es? Tengo una estructura de datos que tiene, en vez de acceder con un índice, a ver, vamos a tirar otro ejemplo. Supónganse que yo tengo que guardar todos los datos de las personas. ¿Sí? ¿Y qué son los datos de las personas? Su nombre, su apellido, su documento, su fecha de nacimiento. Vamos a suponer que son 4 datos. ¿Cómo hago para guardarlo en una sola variable? Si tengo que guardar los datos de una persona y puedo hacer un arreglo, datos, que tenga del 1 al 4. ¿No? Y el otro puede ser, la otra puede ser femenino o masculino. Otro dato puede ser femenino o masculino, aumentaría un dato más. Ay, perdón. Coma. No. Ah, no. ¿Cuántos datos necesita la persona? Ah, yo pensé que estaba haciendo la cuadrícula. No. A su vez, ahí tengo los datos de una persona. Claro. Si tengo que guardar de muchas personas, suponete 1000 personas, tengo otra dimensión. Porque aquí voy a tener 4 datos de 1000 personas. Claro. ¿Ok? Entonces yo quiero acceder al nombre de la primera persona. Yo voy a acceder, vamos a ir usando acá. Bueno, voy a acceder a la primera persona, Sí. perdón, al nombre, que sería el primer dato de la persona número 20, suponete. 20. ¿Se entiende? O sea, si yo hago con un índice, ¿no? Con un índice accedo, que sea del 1 al 4, accedo a cada uno de esos 4 datos, nombre, apellido, no sé qué dijimos, bueno, eran 5 poquitos. Exacto. Con este índice yo sé que voy a estar accediendo al dato que me interesa y con este a la persona que me interesa. ¿Sí? Entonces, en esta matriz de datos, imagínenselo como una planilla de Excel. Claro. ¿Entienden? Sí, en eso está. El Excel es una matriz. Sí. El Excel es una matriz. Tengo 5 columnas y 1000 filas. Si es un Excel, yo tengo las 5 columnas, o sea, el nombre, apellido. ¿Se entiende? Sí. El Excel es una matriz. Entonces, ¿qué pasa? Eso en programación hay una estructura que en vez de guardar en 5 columnas, yo creo una estructura que va a tener, es muy difícil de explicarlo, y PCIN creo que no permite, se llama registro esa estructura. Esa estructura lo que hace es que yo pueda tener declarado con un o sea, tenga una estructura donde yo ponga nombre y a ese identificador nombre le puedo asignar el nombre. Entonces ya no tengo que decir 1, 20, sino que acá digo, dame nombre y de la persona 20, dame el apellido, en realidad no con las comillas, es sin las comillas. No estás mostrando, ¿Eh? no estás mostrando, estás pidiendo, digamos. Ya sé que esté mostrando o pidiendo. Le puedo poner en escribir. Lo que yo le estoy diciendo acá es cómo accedo a esa celda, a ese valor
dentro de la cuadrícula, dentro de la matriz. ¿Sí? Claro, está. Podría acceder con una palabra. Bueno, Claro. esto, normalmente, olvídense que tenemos muchas personas, imagínense que tenemos una sola. Esto normalmente, en muchos lenguajes, voy a investigar si se hace así. Yo digo, a la variable le defino con un punto diferentes atributos que quiero que esa variable tenga. Pues esta variable se llama arreglo en muchos lenguajes, ¿sí? Y yo digo, la variable de tipo arreglo le defino los atributos, apellido, nombre, Claro. sexo. Y después yo no tengo que decir datos y entre corchetes un 1, porque después ese 1 no me voy a acordar qué es. O cuando estoy leyendo el programa queda más Claro, en vez de difícil. quedar el arreglo con su índice y 1, 2, 3, 4, 5, te va a quedar apellido, nombre. Así. Exacto. Pero en este caso ya no estamos hablando de un arreglo, es una variable Claro, de tipo ya, registro. claro. ¿Sí? Es otra cosa, no es un arreglo. Acuérdense, vamos a sacar acá. Yo podría definir un arreglo de 5 posiciones y guardar ahí los 5 atributos de la persona. O podría definir un arreglo, definirle los atributos La uno. y queda mucho más, exacto, y queda mucho más legible. No, queda mucho más fácil. Bueno, a lo que iba es, no van a ver ni un arreglo ni un registro como estructura en la vida real, simplemente que son estructuras, formas de estructurar la información en un programa. ¿Sí? Y pero ponele vos ahí, tenés que declarar cada uno por su cuenta. Apellido como carácter y Exacto. documento como entero. Exacto. En cambio en el otro tenés que... En los arreglos normalmente cada dimensión del arreglo, normalmente es cada dimensión del arreglo tiene un tipo. Claro, Así que ahí podemos mezclarlos. por claro, ejemplo. No, miento, perdón. No es la dimensión, es el índice. claro. El índice de acá, fíjense que va a ser la I y tiene. Claro, cada índice puede tener un tipo, pero lo que guarda el arreglo, en este caso datos, supóngase, van a ser siempre números. Claro, Todo el arreglo, toda la matriz, es como que vos tuvieras el Excel, claro. si lo ves como un arreglo, como una matriz, Sí. guardaría en toda la celda números. Ahora, si lo ves como un registro, que es el Excel, también, el Excel se puede comportar con cualquier cosa, depende de qué guardás en cada columna, ¿no? Si vos en el Excel, en todas las columnas, guardás números, tiene más forma de un arreglo, porque el arreglo, todas las celdas tienen un solo tipo. Ahora, si en cada columna del Excel, vos en una guardás apellido, guardás caracteres, en el otro guardás edad, va a ser una fecha, número. Si guardás fecha de nacimiento, va a ser una fecha, ¿sí? Si en cada columna de ese Excel vos pones un valor distinto, va a tener más forma de un registro, ¿sí? Un registro que era una variable que tiene atributos y cada uno de esos atributos, como dice Maxi, pueden ser de diferente tipo. Bueno, los registros en PCI no creo que existan, pero en Pascal existen y ahí los vamos a usar. ¿Sí? Lo vamos a usar. Ahora, que se use mucho en programación, de lo que vamos a hacer después de manejo con datos, y tal vez no, pero eso ya... Porque hay muchas cosas que se usan cuando uno hace algún tipo de programación, pero cuando uno usa programación para manejo de datos, hay muchas cosas que ya no se hacen a nivel del programa porque se hacen a nivel de la base de datos. ¿Sí? Acuérdense que cuando hagamos el programa vamos a tener dos cosas, dos lenguajes, el lenguaje de programación y el lenguaje de base de datos. ¿Sí? Ya vamos a verlo eso cuando lleguemos. Y los tipos de datos muchas veces se definen en el lenguaje de base de datos. O sea, en la base de datos donde decimos vamos a tener un apellido que es de tipo cadena, una edad que es de tipo integer, una fecha de nacimiento que es de tipo fecha. Y después en el lenguaje de programación eso ya casi no lo vamos a tener porque se hace automático. ¿Sí? La lectura y guardado de información se hace tan automática que nosotros no vamos a escribir un programa diciendo cada atributo de la persona, de qué tipo es y todo eso, porque ya lo hicimos en la base de datos y entre el lenguaje de programación y la base de datos eso se entiende, se automatiza. Es re difícil. Si está entendiendo algo lo que le estoy diciendo, fantástico. Si no, lo vemos después, no se hagan problema. Pero es interesante que ustedes vayan entendiendo que a medida que vayamos avanzando en la programación, ya no vamos a tener solo como tipos de datos entero, cadena y lógico, sino que empiezan a aparecer tipos de datos que son estructuras. El arreglo es una estructura. Ya estamos hablando de que tenemos el identificador de la variable y el identificador
acá, el identificador de la variable, y esto tiene una segunda variable, un segundo valor, que es el que se mete con a qué posición estoy accediendo. Y cuando teníamos los registros tenemos el identificador de la variable, punto, y seguido el identificador del atributo que quiero de ese registro. ¿Sí? Perfecto. Les agradezco la confianza, aunque no me entiendan todo, pero Porque a mí están haciendo me gustaría que, claro, un que salto de pusieras confianza. como- Ustedes salten que hay agua. que ahí me pusieras como un ejemplo para Es que me- no lo puedo hacer en me- PCIM porque no lo tiene. Ah, A ver, vamos a mirarlo, porque yo capaz le estoy subestimando al PCIM. Registro. No, registro de cambio, no. Acá en tipo de datos ya lo tenemos. Pasa que acuérdense, es No, pero un... hacete esto, Gastón. Abrite un Excel y lo mostramos ahí. Lo mostrás ahí. No, es que los voy a confundir. Los voy a confundir. Sí. Porque el Excel es como un ejemplo visual, pero en Excel no hay estructuras de datos, registro y todo eso, no hay. Excel es una planilla de datos. Claro, pero por ahí para ubicar en realidad lo que es el registro y lo que en qué cambia, digamos. Lo vemos en Pascal. Dale. Porque vamos a seguir con esto y después lo vemos en Pascal. Sí, última que vamos con arreglo y después ya Exacto. mostremos a... Exacto. Sí, porque yo no me acordaba de registro yo. No me Lo- acordaba de esa forma. Exacto. Por ahí a lo que queríamos llegar era que no todo se ataca con vectores. Claro. Porque empezamos a hablar de datos, de ejemplos. Claro, caímos en esto en que todas las ubicaciones de la matriz son todas un número, por más que tenga 20 dimensiones. Bueno, porque cuando necesite que todas las posiciones sean números, usaré un vector. Ahora, si necesito que cada elemento tenga valores de diferentes tipos, entonces yo puedo usar un registro y tener un vector que almacena registros. ¿Entiendes? Un vector que almacena registros que puede ser un listado con los datos de una persona. Los datos de la persona van a ser un registro. ¿Por qué? Porque ese tipo de datos tiene un montón de atributos de diferentes tipos. El nombre va a ser una cadena, la edad va a ser un entero, ¿sí? Entonces son los atributos y son de diferentes tipos. Entonces eso configura un registro, una estructura de datos que se llama registro. Que en Pascal la vamos a ver y van a ver que es súper sencillo de entender y de hacer. Ahora, yo necesito no una sola persona, necesito muchas personas. Entonces creo un arreglo. ¿Sí? Un arreglo que almacena enteros, no. Almacena cadenas, no. Almacena registros. Y cada registro tiene los atributos que van a ser. ¿Sí? ahora sí. Eso es lo que yo le digo, que a medida que empiezan a usar, hacer programación más real, empiezan a estructurar los datos. Ahora, ¿esa estructura se hace a nivel de programación en una aplicación real? No. Se hace en otro lenguaje que es el lenguaje de la base de datos. ¿Sí? Porque la base de datos es un software especializado en almacenamiento de datos, en guardar datos, en recuperar datos, en actualizar datos. Sí, porque acá en realidad esto se termina perdiendo. En el programa, Queda mientras el programa se si ejecuta. fuera solamente en el programa, se pierde, Claro. porque está en la memoria RAM. Lo que vos podrías hacer es, en tu programa, hacer alguna cosa para que lo guarde en el disco. Claro, Pero a ver, que ya es base de datos, digamos. exacto. Hoy por hoy, y hace 20 años, los programas ya no se encargan más del almacenamiento en disco de los datos, sino que le delegan esa tarea a otro software, que es el software de base de datos. Y el software de base de datos no lo hacemos nosotros lo instalamos. Lo que nosotros hacemos es crear la base de datos, es como quien instala el Office o el Excel y crea una planilla de cálculo, crea un archivo, ¿sí? Entonces, La base de datos te da los parámetros, obviamente, para cómo ingresar, para cómo tomar los datos. exacto. Vos en el Excel, ¿qué haces? Creás una planilla y podés crearle varias hojas, ¿sí? En una podés guardar los datos de las personas, creás otra hoja dentro del mismo archivo, ¿no? En otro podés guardar los datos de los clientes, en otra planilla podrías guardar. ¿Por qué lo guardás en diferentes planillas? Y porque para cada uno de ellos va a tener diferentes columnas. Para los clientes va a tener nombre, apellido, para los proveedores va a tener otros datos, para los productos va a tener otros datos. Entonces lo vas guardando en diferentes planillas, en diferentes hojas, perdón. Pero todo dentro del mismo archivo de un Excel, ¿sí?
Bueno, pues en la base de datos igual, vamos a tener una sola base de datos con muchas tablas. Cada tabla es lo mismo que tenés una hoja en una planilla de cálculo, ¿sí? Bueno, ya hasta nos metimos con base de datos. Estamos re locos. ¿Quieren hacer algo de programación web? Hacemos ya. Bueno, vamos a volver a esto. Muy interesante charla, pero volvamos a tierra. Ya creo que voy a tener que volver a abrir el ejemplo de vuelta porque está detonado. No, ahí está. Datos 200. Bueno, entonces ya creo que este ejemplo les va a quedar chico ahora. Porque acá básicamente lo que está haciendo es hacer un para de 0 a n-1. Si la persona dijo quiere ingresar 5 datos, lo va a hacer de 0 a 4. ¿Sí? Va a leer la variable, va a leer un valor y lo va a guardar en la variable datos en la posición i, que va a ir de 0 a 4. Y para que la persona no se vuelva loca, directamente no le imprimimos la variable i, sino que le sumamos un 1. Entonces cuando la i vale 0, le decimos ingrese el dato 1. ¿Sí? Este es el ajuste. ¿Se acuerdan que ya lo vimos, creo, en otra clase? Sí. Sí. Vimos este ejemplo que a veces las variables del para, por alguna cuestión técnica de esto, de un arreglo o algo así, no arrancan en 1, sino que arrancan en 0. Pero por ahí cuando la usamos para otra cosa, le hacemos una pequeña corrección al valor. En este caso le sumamos 1. Bueno, este es un ejemplo. Todo esto para mostrar el mensajito en la pantalla. Ingrese el dato 1, ingrese el dato 2. Bueno, y acá está lo que decíamos, que todo esto lo que está haciendo es almacenar los valores en la variable datos. Y posteriormente a eso, este en realidad es el de promedio. Este es el que estamos viendo acá. Todo esto de acá, ¿sí? Perdón, desde acá tiene que ver con la lectura de este para, ¿sí? El 5 es esto, ingrese la cantidad de elementos, estos son los 5 elementos que leyó, del 1 al 5. Ahí hace la secuencia. Exacto. Exacto, ahí hace todas las, va ciclando, bla, 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 y finalmente nos da esto que está por acá abajo. Escribir el mayor es may 1, que may es mayor 1. Escribir el segundo es mayor 2. ¿Sí? Es lo que hace acá. O sea, básicamente lo que está haciendo el algoritmo es cuál es el mayor de todo lo que se ingresaron y cuál es el segundo mayor. ¿Sí? Que ahí, por ejemplo, eso podemos poner otra información que quisiéramos. Sí, sí, tal cual. El escribir. Exacto. Y bueno, vamos a ver cómo lo hace. Esto es el algoritmo que hace el cálculo. Sí. ¿Sí? Entonces, acá dice, da una pequeña explicación, dice, se comparan los dos primeros y se toma como mayor 1 el mayor de los dos. Y may 2 el segundo mayor. O sea, ¿qué hace? Fíjense que le dice, ingrese cantidad de datos 2 a 200. Claro, porque si ingresaba un solo valor no tiene ni sentido el programa. Claro. Si está buscando los dos mayores. Claro. No tiene sentido. Entonces, asume que va a haber un dato posición 0 y un dato posición 1. ¿Sí? ¿Qué son datos posición 0 y datos posición 1? Los dos primeros valores que leyó. Sí. ¿Se entiende? Entonces lo que hace básicamente es decir, si el primero que se leyó es mayor al segundo, recupera el primer valor que se leyó y lo guarda en esta variable, mayor 1. Recupera el segundo valor que se leyó y lo guarda en mayores 2. O sea, quiere decir, este es el mayor y este es el segundo mayor hasta Ahí ahora. también va a ser un cíclico. En este caso no es cíclico. Acá no. Esto es como le da valor a may 1 y a may 2 para que tengan dos valores inicialmente. Lo que pasa es que está calculando si el primero que leyó es el mayor o el segundo que leyó es el mayor. Fíjate que acá los asigna al revés. A may 1 le asigna datos de 1 y a may 2 le asigna datos de 0. Al revés que lo que hizo arriba. ¿En base a qué? En base a la pregunta que hizo acá, sabe. ¿Sí? El programa ya define el mayor 1 y el mayor 2 desde los primeros dos datos que pones. Claro. Porque después los necesita para poder hacer, sí, ahí sí, un ciclo con el resto. Ah, Claro, después si metes uno más grande lo reemplaza. Exacto. Ahí Eso, está. esto es ni más ni menos que un algoritmo. ¿Cómo yo hago para comparar los números? Debe haber 100.000 formas de hacer eso. Esta es una estrategia, este es un algoritmo. O sea, uno se aprende muchos algoritmos
para después no tener que en cada caso estar pensando, pero Pero eso es más que nada porque vos no tenés datos en mayo 1 y mayo 2, claro, entonces no podés comparar. exacto, porque acá cuando Porque tiene un arranca, error. acá Ahí donde empieza a arranca, revisar la cantidad de datos que uno ingresó. Claro. exacto. Y tenemos un ejemplo más o menos más simple. ¿Se acuerdan cuando decimos te Si ahí para? ponemos las patitas, nos vamos a dar cuenta qué es lo que hace. Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a ejecutar con las patitas, pero primero ante las patitas mejor que lo entendamos al máximo, porque cuando empieces con las patitas, si no lo entendiste, puede ser que te confunda más, porque vas a tratar de seguirle, o sea, vas a estar viendo para dónde salta el programa sin tener idea del algoritmo. Entonces no tiene mucho, vas a decir, ¿por qué salto para allá? ¿Por qué salto? Claro que sí. Lo que te ordena el por qué es el algoritmo. Bueno, acá nosotros cuando hicimos el de calcular el promedio de un montón de números, fíjense que teníamos que hacer esto. Sí. Pero para la primera vez que usábamos acum más datos, acum ya tenía que tener un valor. Y lo empezamos en cero. Parece tonto esto, pero el problema es que si no le ponemos un valor no puede arrancar. No puede hacer nada. Acuérdense que las variables cuando se definen valen nada. El término para eso es, bueno, el valor se llama null. Null o nil, en algunos quiere decir no vale nada. Que no es cero. Claro, Exacto. si querés ser. Porque cero ya es un valor. Claro. Es nada. Ahora, hay muchos programas que como una mala práctica hacen que cuando vos definís una, y Pascal es uno, cuando vos definís variables de tipo entero, inicialmente valen cero. Bueno, eso te puede llevar a servir, porque vos después ya asumís, bueno, empieza valiendo cero, entonces esta línea ya no la ponés. Claro. Listo, vale cero. Bueno, pues es una mala práctica, porque esto deja mucho más en claro el valor de esa variable inicialmente. Claro. Pero las variables inicialmente en lenguaje como Pascal, creo que PHP puede ser, los numéricos arrancan valiendo cero, las variables booleanas arrancan valiendo falso, y cosas así. Las cadenas de caracteres arrancan con la cadena vacía, o sea, 0 caracteres. ¿Murió el mate? Sí, o sea, Está bien, vivió bastante. Si quieren hacemos un corte en un ratito. Terminamos esto, hacemos un pequeño corte y después... Calentamos el agua y seguimos. Sí. Después tenemos que ver lo de función. Bueno, entienden que para poder hacer para hay que dar un valor base. exacto, hay que darle un valor inicial para que después arranque. Y esto forma parte del algoritmo. Es el paso cero. Estos son los n pasos. Pero esto es parte del algoritmo. Porque si no, ¿sí? Y acá lo mismo. Cuando yo hago este algoritmo, ¿sí? No puedo decir Depende, el por algoritmo ejemplo, es... Esa cum, por ejemplo, depende de lo que yo quiera en esta base, en una base de datos, puedo partir, suponete que es de edades mayores, puedo poner acum vale 18 y desde ahí puedo usarla, qué sé yo, como para hacer una cuenta de Sí. personas que... Es que va a depender del algoritmo que esté resolviendo. Claro. Si tiene que tener Pero variable decir que inicial. la cum base puede ser desde lo que yo necesito de información. Tal cual. Cuando vos No es necesario que siempre sea el cero. Exacto. Lo que pasa es que este algoritmo de promedio, ¿sí? Se puede decir que esta primer parte es un algoritmo típico de acumular. Sí. Por eso le decía que esta variable se conoce como un acumulador y entonces es como algo ya conocido esta solución. Entonces arranca el cero. Para acumular hay que arrancar el cero. Si fuera un contador, quiero contar cuántos elementos hay, esto arrancaría en cero y acá se le sumaría 1. ¿Se acuerdan? O sea, en cada paso haría cont, esto seguramente se llama cuenta, contador o algo así, en vez de acumulador, y haría contador más 1. ¿Sí? Si estuviera contando los elementos, y ese sería un algoritmo de un contador. ¿Sí? Para cada cosa es como que ya hay pasos y ya se sabe qué se le va a dar. Pero si vos te haces un algoritmo novedoso o querés resolver un problema y podés asignarle la variable inicial, lo que sea, Claro. lo que vos necesites. Un registro de cuentas también, por ejemplo, bueno, hasta marzo tanto y arranqué desde ahí. Desde marzo, poniendo tanto. sí, lo que sea que necesite. Y acuérdense que, como le decía la otra vez, los algoritmos están hechos, hay millones de algoritmos para todo, pero muchas veces tenés que agarrar pedazos de algoritmo y combinar y hacer algo nuevo, algo particular. Por eso
Hay mucho de proceso creativo. Bueno, el algoritmo de encontrar los dos números mayores dentro de una lista requiere de que primero sepa de los dos primeros cuál es el mayor que el otro. Ahora, si fuera a encontrar el mayor de una lista, yo no pondría un if, sino que directamente tendría una variable mayor, una sola, y le asignaría el primer elemento. Claro. Tendría esto, no sé, estoy en un ejemplo acá, yo puedo editar. Si yo tuviera que encontrar solamente el mayor de una lista, esto no existiría. Claro. Y el algoritmo arrancaría así, diciendo el mayor, tomo el primero. Entonces cuando viene para acá, ¿sí? Claro. ¿Se entiende? Pues este algoritmo, como tiene que encontrar los dos primeros mayores, tiene esa variante que primero hace un if, un si, perdón. Cuando le diga if es un si. Se fija si el primero es mayor al segundo. Eso es como hicimos más o menos el ejemplo de la semana pasada. Que Ujú. si no era tal número, El si no. el si no. Exacto. ¿Sí? Es que ahora van a empezar a encontrar sentido en todo lo que vamos haciendo. Porque a medida que empiezan a combinar las cosas que fuimos viendo, se vuelven más útiles. Claro. Entonces, listo, no voy a seguir hablando. Entonces, acá tenemos Eso este también sí. lo podíamos simplificar. Sí, ¿cómo? El otro día podíamos simplificarlo. Bueno, ahora tiene que ir al ejemplo que lo Con, guardamos. con el según. El si no, ajá. Pero pasa que está en la versión más simple este sí. Este está simple. Porque hace la pregunta y después directamente asume que si no dio verdadero, el otro caso es este y no hay más caso. ¿Sí? Bueno, entonces, tengo los dos primeros valores que son en el orden que son. En my1 tengo el más grande y en my2 tengo el siguiente, ¿no? El más chico de los dos. Entonces lo que hace acá es recorre para, fíjense, no lo hace de vuelta desde cero, porque el 0 y el 1 ya lo usó. Arranca desde la posición 2. Cuando haga datos sub i, esto se lee así, datos sub i o datos de i, ¿sí? Cuando tengo una variable de arreglo, digo de la variable, para saber que me estoy refiriendo a una posición. Entonces, para yo saber cuánto es datos de i, fíjense que la i arranca en 2, ya me salté los dos primeros, ¿sí? Entonces comparo el tercer valor, que sería el datos de posición 2, si es mayor al más grande que tengo hasta este momento, que está guardado en la my1, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entiende este sí? Sí. Estamos analizando para cuando i valga 2, va a ser el tercer valor, si es mayor al mayor que había entre el primero y el segundo. ¿Sí? Si eso se da, ¿qué tengo que hacer? Ahora este va a pasar a ser el mayor hasta este momento. Y el que antes era el mayor, que estaba en my1, va a pasar a ser el segundo mayor. Entonces lo primero que hace es guarda en la variable my2, que guarda el segundo mayor, guarda el valor actual de my1. ¿Sí? Y posterior a eso guarda en my1 el valor que acaba de descubrir, que es el más grande. ¿Sí? ¿Ves? Acá dice, si hay un valor mayor que my1, es lo que está diciendo esto, como my1 era el más grande, pasa a estar en el segundo lugar. O sea, lo guarda en my2. Y el nuevo dato toma el primer puesto, mayor de todos. El nuevo dato pasa a ser el mayor de todos. Sí, es un algoritmo. Es una forma de resolver el problema de cómo guardo el primero. Pero antes, fíjense que si yo hago esto primero, tiene sentido el orden. Cuando hablamos de algoritmo, hablamos de la lógica, que es el para, el sí, y además el orden de los pasos. No tiene sentido que yo haga esto. Si yo guardo en my1 automáticamente el valor nuevo, perdí el valor de my1 que tenía, que ahora debería ser el segundo. Entonces cuando haga esto, si lo hago así, termino teniendo en my1 y en my2 el mismo número, termino teniendo este, porque si este número se lo guardo en my1, y paso seguido my1 lo guardo en my2, si acá le asigné a my1 este valor, a my2, estos dos van a terminar con lo mismo. ¿Sí? ¿Se ve?
datos de i se lo asigno my1, ya cambié el valor de my1. Ahora en el my1 que lo acabo de cambiar se lo asigno my2, voy a tener lo mismo. No, tengo que hacerlo al revés. Para no perder el valor actual de my1, lo tengo que asignar primero a my2, para no pisar el valor de my1 y luego piso el valor de my1 con el nuevo. Por eso, los algoritmos tienen una lógica, tienen un orden de paso, ¿sí? No podría hacer esto así tampoco, para hacer algo burdo, ¿no? No podría, no podría hacer esto al final, o sea, no tendría sentido. O sea, porque arranca el para y esto no tiene valor. ¿Sí? Por eso, es un algoritmo simple, pero tiene su lógica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el datos 1, datos sub i, perdón, es mayor? Perfecto. Si no, si esto no es verdadero, quiere decir que es menor o igual, ¿sí? Sí. A el my1. Entonces ya no nos interesa. Vamos a este caso, por el si no, ¿sí? O sea, si me encuentro con un dato que es igual al mayor 1, no me interesa. ¿Sí? Para reemplazar al mayor 1, ¿no? Sí. No me interesa, porque si es igual, me quedo con el valor que ya tengo. Ahora, por el si no, digo, ese valor es mayor al my2, ¿sí? Porque puede ser que no sea mayor al primero, el más grande, ese valor que estoy procesando, esa celda ahí, puede ser que no sea mayor al primero, pero sí mayor al segundo, ¿sí? Entonces, al segundo mayor que estoy guardando. Entonces ahí guardo ese dato directamente en el mayor 2 y se acabó. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, si el mayor que yo tenía era un 10 y el segundo que yo era un 5, y me aparece un valor que es un 7, está bien, no es mayor al 10, al primer mayor, pero sí es mayor al 5, ¿sí? Ese valor que puede ser un 7 es mayor al 5, supónganse. Entonces guardo ese valor como segundo mayor. Y ahora me guardé el primero mayor, quedó como estaba, pero me actualicé el segundo mayor. ¿Sí? Sí. ¿Ven? Y esa es toda la lógica. Eso lo va a hacer de vuelta para i valiendo 3. Y va a empezar, va a agarrar la tercera posición de datos y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Y va a ir actualizando, si el valor que me encuentro es mayor a my1, también va a ser mayor a my2, ¿no? Pues my2 es menor a my1, entonces tengo que actualizar los dos. Pero si solamente es mayor al segundo, solamente actualizo my2. Y esa es toda la lógica. Lo importante de acá, que lo que estamos viendo, es que vean cómo se usan los arreglos. Básicamente siempre que uso una variable que es un arreglo, tengo que acceder a tengo que decir a cuál de las posiciones quiero acceder. ¿Sí? Se puede usar a veces los arreglos sin acceder al índice, sí, pero generalmente porque asigno un arreglo a otra variable arreglo. ¿Sí? Eso es válido. Yo puedo tener otra variable datos 2, que también sea un arreglo. Bueno, ahora me quedé pensando si PCIN lo permitirá, pero para ejemplificar. Y yo puedo hacer acá datos 2 y le asigno, perdón, datos 1, bien. Y le asigno datos. Bueno, PCIN no le gusta. Datos 1, datos 1. Está bien, sí, porque no lo admite PCIN. Pero no, o sea, espera que yo asigne una posición de datos 1 a una posición de datos 2. ¿Sí? Voy a copiar esto porque tengo que configurar el teclado. Ahora le cambio los índices. Que yo me asigne, por ejemplo, la posición 10. Bueno, cualquier cosa, ¿no? 56, eso sí. Pero en realidad en un lenguaje de programación real yo puedo asignar un arreglo a otro arreglo. Directamente. ¿Sí? Eso se puede hacer siempre que los arreglos sean compatibles, que los dos almacenen números, Claro. que las posiciones sean compatibles, cosas por el estilo, ¿no?
¿Ok? No es hacer cualquier cosa, sino hacer cosas que tengan sentido. Estaba pensando ahí, se le puede agregar para determinar en qué su índice está mayor. Exacto. Hasta ahora no nos estaba interesando la posición. Claro, porque vi que eso no lo... No lo está usando. No, Exacto. claro, porque en realidad va por el mayor. Exacto. Pero se... Guarda el valor, pero no la posición. Ah, Es más, si vos guardás la posición, después acá al final podrías decir el mayor es y directamente acceder al arreglo, ah, a claro. la posición del mayor y listo. Toma el dato ahí. Exacto. Sí, sí. Y cada vez que haces esto, cada vez que guardás la posición, ¿sí? Pero cuando comparás, volvés a poner datos y entre corchetes la posición del mayor. No guardás el valor. Si quieren lo cambiamos, una pavada. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Querés que haga ese cambio? Es súper simple. No, sí, sí. Como quieras. Pero sí, estaba viendo eso. Que por ahí se puede manejar también Vamos a hacerlo porque es interesante para con su índice. para Dale. retorcer la cabeza y entender un poco más. Lo que dice Maxi es, ¿entiende lo que dice? Él dice, estamos guardando el valor, pero al final cuando terminamos no sabemos si es el primero que ingresamos, el segundo que ingresamos. Ajá, sí, eso sí me ubiqué. ¿Sí? Sí, o por ejemplo, quiero saber si es la posición 20 de esta persona. Claro, eso, exactamente. Sí. También puedo poner en orden alfabético. También, es que este programa con muy poco se puede hacer con cadena, que sería eso para hacerlo alfabético, porque el operador relacional trabaja con cadenas también. ¿Sí? O sea, yo puedo comparar dos valores, pero también estas variables podrían ser cadenas de caracteres. Claro. Por ejemplo, la A es menor a la B. Ujú. Ah, claro. ¿Sí? Los caracteres tienen un peso, como los números. ¿Sí? En los números intrínsecos es el número mismo, pero cuando se codifican los caracteres en la computadora se le asigna un valor numérico y eso se llama tabla ASCII. De la misma manera, ¿podría poner arriba Se de llama todo así. ingrese la cantidad Así. de datos de A a la Z? Exacto. O sea, esto, Sí, para que el índice sea de la A a la Z, claro. sí, sería muy loco, pero se puede hacer. O sea, ¿usarías el índice como un carácter? El índice sería Como para A, que B, los C. ubique. Sí, lo podés hacer. No es lo más común usar caracteres como índice de un arreglo. Generalmente se usa número, ¿no? Lo que almacena el arreglo de tipo carácter, sí. Que el índice, en este caso que vamos a usar es la i, que esta variable i, en vez de ser un número que vaya del 1 al 200, sean letras, que vaya de la A a la Z, o sea, lo podés usar para algún caso, pero no es lo más común. Bien, No cuando sea algoritmo de este tipo. bien. ¿Sí? Miren, para hacer eso que estábamos diciendo recién, vamos a usar en en my1 y my2, ¿sí? En vez de guardar el valor, vamos a guardar la posición donde está ese valor. Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de guardar, si sabemos que el dato 0 es mayor al dato 1, en vez de guardar dato 0, vamos a guardar directamente la posición. Vamos a guardar 0 y el mayor 2 va a ser... Entonces vamos a guardar en vez de los valores las posiciones. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacerlo en la cantidad de posiciones que tenemos? Al para, Ujú. toda esta parte queda igual. Porque el para va a seguir siendo hasta n-1, eso no cambia nada. Lo que tenemos que cambiar es los lugares donde asignemos, qué es lo que guardamos, son todos estos. Pero ahora el my ahora ya representa una posición igual. Exacto, y los lugares donde comparemos. Claro, porque si no estás comparando con la posición y no con los números. Exacto. Entonces acá, cuando guardamos my, esto acá, ves por ejemplo, acá no guardaríamos más. Esto my 1 asignado a my 2 lo dejamos como está, porque si my 1 ahora tiene una posición, va a guardar my 2 una posición. Eso no pasa nada. Antes guardaba un valor, ahora va a guardar una posición, pero se asigna. Lo que tenemos que cambiar acá es que cuando el dato es 1 se va a ahora revisamos esto,
en vez de en my1 guardar el valor de dato sub i, vamos a guardar la i, la posición, ¿sí? Lo mismo acá. Sin analizarlo mucho nos damos cuenta que eso es así. O sea, si my1 y my2 van a tener posiciones, hay que guardar la i, ya no más el valor que hay en la i. Y acá en la comparación, si vamos a tener que acceder a los valores para comparar los valores, ¿no? Entonces decimos, si datos sub i es mayor a datos, permítame que copie esto, así no tengo que pelear con el teclado. ¿Sí? Ah, mira, dejé ejecutando, por eso está jodiendo el mensaje este porque dejé corriendo el programa, no me doy cuenta. Y acá también lo vamos a tener que cambiar. Solamente que acá el índice va a ser i. Ahora lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Pasamos de guardar el valor a guardar las posiciones. Me había perdido y ahora me eduqué. Exacto. No había entendido el my1, pero claro, como es un índice. Claro, my1 ahora guarda el índice. Claro, Fíjense. Entonces tenemos que decir datos en la posición my1. ¿Sí? Esto no es el valor, sino que es la posición donde encontramos el mayor hasta ahora. Porque el arreglo ya está cargado. Claro, el arreglo está cargado, Entonces, ahora exacto. tenemos posición. Y acá nosotros lo que estamos haciendo es comparar dos posiciones del arreglo. La posición i, que es la que estamos procesando, es la que va cambiando. En esta condición, la posición dato sub i es la que va cambiando, depende del para. Y esta va cambiando, depende de la posición que hasta el momento, mientras va ciclando, va calculando como que es la posición del mayor. ¿Sí? O sea, esta es una expresión que cambia, los dos índices hacen que cambien las posiciones que estamos comparando. ¿Sí? Y acá comparamos datos sub i, o sea, el valor que tenemos, que sea mayor a datos. Y otra vez voy a copiar esto. Solamente lo copio porque mi teclado no quiere ayudar. Entonces acá lo que hacemos es comparar datos sub i es mayor a datos en la posición my1, y acá comparamos datos sub i es mayor a datos en la posición my2. Si eso pasa, guardamos la i, porque es la posición del nuevo segundo mayor. Si esto pasa, guardamos en my2 la posición del anterior mayor 1, y en mayor 1, en la posición, guardamos la i. ¿Bien? Esto mismo que estamos haciendo acá es muy parecido a esto. Esto es simplemente trasladar el valor anterior al my2. Y acá ya podemos dar un mensaje más interesante, que sería el mayor es, ¿cómo lo hacemos? Ponemos así. Datos. Ahí podemos poner la posición. Exacto. Primero voy a corregir lo que ya tenemos, que para que ahora salga el valor tiene que ser así. Y lo concatenamos. Pónganse que se encuentra en la posición. Tengo el teclado bien mal configurado. Hay uno. Esto voy a copiar acá. Ahí andaría, ¿no? O sea, el valor, el mayor es que se encuentra en una posición tanto. El segundo es, y ahí voy a imprimir su valor, que se encuentra en una posición my2. ¿Sí? Fíjense que cuando arranco la cadena literal dejo un espacio para que no se nos pegue todo el texto. Y acá podría usar comillas dobles. La verdad que se pueden usar simples o dobles, calculo, pero normalmente cuando se ponen cadenas literales se usan comillas dobles. En casi todos los lenguajes es casi indistinto, comillas doble, comillas simple, pero hay una diferencia muy técnica para que se la diga ahora, así que va a quedar después. Perfecto. Ingreso la cantidad de datos, vamos a poner 4 datos, ingreso los datos al azar. Está bien.
El mayor es 7, que se encuentra en la posición 3. ¿Está bien? No. El segundo mayor es 6, que se encuentra en la posición 2. El 6 está en la posición 2. Tampoco. Tampoco. ¿Qué pasó? Toma el tema de la indexado regla de este lado. 0 y el 1. De cómo lee los datos. Hay que ponerle más y más 1. Exacto. Hay que corregirle ahí. El índice siempre va trazado 1. No, metió el 1. El índice, acuérdense que siempre lo llevamos atrasado porque los arreglos arrancan en 0. Entonces cuando nos guardó la posición más 1, la posición del índice del arreglo, en realidad para lo que es el usuario, que le fuimos pidiendo con i más 1, ¿sí? Que en realidad también es cierto que nosotros ordenamos las cosas 1, 2, 3, 4, no empezamos en 0, entonces para nosotros está bien, no es la posición Claro, más, la forma, es más 1. digamos, del arreglo, digamos. Exacto. Vamos a hacer la vuelta. Es simplemente corregir ese valor que tenemos almacenado, que sirve para cuando accedemos al array, pero cuando le mostramos al usuario le sumamos 1. Ojo, no le sumen cuando accedan al array, porque para acceder al array está bien el valor. Es simplemente el array arranca en 0, entonces ahí vamos a poner 3, 7. El mayor es 23, que se encuentra en la posición 5, ahora está bien. El segundo mayor es 8, que se encuentra en la posición 4. Bueno, no fui muy variable en las posiciones, pero bueno, está bien. ¿Se entiende? Vamos a hacerlo para que tenga un poquito más de variabilidad. Está. El primero está en la posición 1. Perdón, el primero está en la posición 2, que es este. Va a ser el 5, la cantidad de elementos. De todo no lo mire. Este es el mayor y el segundo es el 43, que está en la posición 1. Está bien, por otros 5, 0 y 5. Este algoritmo está ignorando si hay dos números iguales y son los mayores. Toma el primero, ¿no? A ver, agrega 2 datos nomás. 2. Sí. Ese está para hacerlo con las patitas. Porque funciona. Está bien, vos mirás el algoritmo y decís, ajá. ¿Y el para? Claro, porque ahí nunca entró. Pero tiene sentido. Fíjense, la i desde 2, ¿sí? ¿Cuánto es la i primero? 2. Perdón, la n, ¿cuánto es? La n, claro, es 2. Es 2. Y dice que la i va de 2 hasta n menos 1. ¿Cuánto es n menos 1? 1. Bueno, por lo que es PCIN, ojo que lo podría hacer dando vuelta para atrás. ¿Se acuerdan que PCIN Sí. si le daba... Bueno, ahí podría haber llegar a haber un bug. Pero evidentemente no lo hay. Se las arregla para funcionar, ¿no? Porque a la suma hace una sola ciclada. O dos, no sé. ¿Y si La fuera para- la patita? Lo vamos a hacer con las patitas. Lo que habría que hacer acá es ponerle con paso 1. Ahí lo obligás que vaya siempre para arriba. Porque si no te lo va a hacer de i de 2 hasta n menos 1. 2 menos 1 es 1. Y te lo va a hacer de 2 a 1. Que capaz que lo hace. Si no le pones con paso 1, lo hace siempre con paso 1. Sí, va para adelante. Claro. Si la i es menor al hasta. Pero el otro día vimos que si le pones Sí, mayor sí, a claro. te lo hace al revés. Ajá. Ojo que capaz que lo hacen en el perfil flexible que estábamos el otro día y en el estricto capaz que no. Yo no me esperaba que haga eso, sin embargo lo hizo. O sea, yo esperaba que lo del paso sea explícito, que si yo no le digo lo haga siempre con paso 1. Y si le pongo los índices que vaya hasta 1, que es menor que el inicial, no lo haga. Ahora vimos que lo hizo al revés, lo hizo decrementando el índice. ¿Cree que probemos con pasito a ver qué hace? Le pongo 2, a ver qué hace. Bueno, ahí va. Me va a pedir los datos. Vamos a ponerle. Fíjense que va guardando. Ahí descubre que el primero es mayor, entonces, bueno, en este caso... ¿Qué ingresa en el segundo? ¿Nada? Vamos a hacer la vuelta. Miren que no puse nada, le di enter nomás.
6. Segundo 9. Porque me apuré a apretarlo, creo que venía. Ahí está. El segundo tendría que ser mayor, tendría que entrar si no. Ahí está. Y el para no lo hace. Me jugó la cabeza que es por el perfil que estamos usando. ¿Quieren sacarse la duda? Lo hacemos. ¿Puedo poner flexible? Sí. Miren, para ser programador tienen que ser muy de buscarle la quinta pata al gato. Lo que se dice es ser un hacker. Hacker no es entrar al... Porque el celu de los hijos. Claro, o entrar al FBI. Eso es ser un hacker. ¿Cómo se dice? Ser hacker es mirar adentro de todo y ver qué se encuentra y darle vuelta y... Hermoso. Ajá. ¿Y ahora? ¿Y eso? Esto es en el flexible. Sí. ¿Qué le pasó? Ajá. En el para, vos utilizaste 2 Ahí y dice ahí te zoom decía índice. hasta 2 menos 1. Ajá. Fíjense que... Sí, pero... Está bien, pero fíjense que dice su índice 0 fuera de rango. ¿Saben qué? El flexible arranca los arreglos en 1. Porque acuérdense que el flexible tiene estas cosas. Está más hecho para que sea más fácil la Está programación. bien, ahí te marca de 1 a 200. Exacto. Entonces acá habría que adaptar todo Claro. para Sí, que... pero, a ver. Acá sí funcionaría todo sin estos... ¿Se entiende? Claro. Acá funcionaría todo el programa sin tener que hacer estos ajustes. ¿Sí? Y 1. Acá habría que poner 1, acá habría que sacar menos 1, acá habría que sacar más 1. Ahí yo lo abría mayores y empieza desde el 1. De 1 a n dice. Claro. Exacto. Como flexible, ¿no? Sí, sí. En cambio el otro de 0. Sí, te llamas. Fíjense que por eso, para no volvernos locos, pero no, ahí ya en teoría lo arreglé para que funcione con los índices en modo flexible, si no me olvidé alguno. Vamos a ver qué hace. Ahora debería entrar el si no, de este sí que viene. Y si dejas ¡Ah! Acá hay que cambiar los índices. el dato. Entonces a veces hay que pasarlo 1, 1, 2. Exacto. Ahora me decís, no, sí, usemos el flexible porque está más bueno. Ajá, cuando vayan a hacer programación real, se van a querer matar. Sí, ahí Porque la programación real arranca en 0 en todos los lenguajes. Entonces, olvídense de arrancar en 1 y acostúmbrense a arrancar en 0 y me lo van a agradecer. No, hay muy poquitos lenguajes que arrancan en 1. Lamentablemente. Es que a esta altura de la programación es muy difícil cambiar eso. ¿Vieron? Ahí lo hace. ¿Se acuerdan lo que queríamos probar? Sí, Ahí se mete y lo está haciendo para la i de 1 a 0. Ah, no, ahora lo está haciendo. N. Ah, porque ahora no tienen menos. Ahora no tiene menos. Ah, es que cambió la lógica del algoritmo ahora. Al no tener el menos. El mayor, para ahí hay algo. El mayor es 9. No, es que yo lo hice mal. Esperen. Yo lo hice mal. Bajé este 2 a un 1 y en realidad había que subirle un 3. Ah, claro. Yo lo hice mal. Está bien. Porque tenía que empezar desde el tercer hipotético valor, que antes era... Ahí era lo que íbamos a ver aparte. Exacto, Lo que antes... queríamos ver. Exacto. Todos valores. Igual no se preocupen que no es que seamos tontos, sino que así se va... Aparte que somos un poco tontos, pues nos tenemos que haber dado cuenta de entrada. Así vas encontrándole la vuelta a los algoritmos, no hay otro. Cuando hagamos programación real, se metió. Seguramente lo está haciendo para la i de 3 a 2. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Las condiciones que comprueba, los sí, no pasa nada porque estás dando vueltas sobre los mismos valores. Ajá. Porque la anda... misma posición. El segundo mayor es el... Bueno, ahí está entonces lo que falla.
Ahí al entrar al ciclo va a mirar. Es que entra el ciclo y recorre el arreglo de atrás para adelante, ¿no? Porque va desde el tercero, ¿sí? Para ir de 3 hasta 2, En este caso. ¿sí? Y empieza a hacer cualquier cosa, Ahí porque lo que- y 3 no hay. Ahí lo que habría que poner ¿Entiendes? es una condicionante capaz, que no entre. No, la Con forma de paso. arreglar esto es ponerle con paso 1, Ah, pues, para obligarlo a que vaya para adelante. Vamos a hacerlo. Con paso 1, porque es una cosa el PCIN de que, acuérdense, lo hizo en flexible, ¿eh? y así En todo estricto no lo hizo. ¿Se acuerdan? En Sí. estricto no hizo para atrás. O me estoy equivocando yo. No. No sé. No, otro derecho. Porque es en el flexible que hace el incremento o el decremento en función del mayor y el menor que le dé. Y en el estricto no. Tenés que darle explícitamente con paso 1 o con paso menos 1 para que vaya para adelante o para atrás. ¿Entiendes? Y termina pareciendo más complicado acá en el flexible. Es que en programación todo lo que sea que el lenguaje sea ambiguo o sea impredecible te termina jugando en contra. Claro. Tarde o temprano te termina jugando en contra porque vos pensás una cosa y el tipo está haciendo otra. Por eso te digo que el perfil estricto termina siendo más fácil, aunque tengas que escribir más cosas. ¿Ves? Ahí no entra. ¿Por qué? Al contrario de recién que entraba y hacía de 3 a 2, porque solo ajustaba que el paso sea menos 1, acá al decirle con paso 1, aún estando en el perfil flexible, no entra el para. Porque si vos le decís, tengo 2 elementos y el par arranca desde el tercero en adelante, no lo hace. Porque ahí le asigna 3 hasta 2, ya se pasó, entonces no entra el para. ¿Sí? Pero en flexible, si no le pones el paso, asume que como la n es mayor al i, le mete menos 1. Perdón. ¿Por qué no me lo deja modificar? Porque está Está en ejecución. pero- ¿Sí? Te termina haciendo esto. Claro. Cuando la i es 3 y el hasta es 2, te hace paso menos 1 y se vuelve loco el algoritmo, porque el algoritmo no está diseñado comparar para atrás. Además de que compara para atrás, está comparando con una i3 que no existe, entonces cuando viene a datos de i3, Acá no, ya. datos de i3 debe tener un 0, calculo, o nada, no sé. Entonces cuando hace esta comparación, en programación se dice, da un resultado indefinido. No se sabe qué resultado va a tener. Depende de un montón de condiciones del momento del programa, te puede dar una cosa u otra. Pero es indefinido el resultado, porque datos de posición 3 no tiene valor si leímos 2 nomás. Muchas veces si un arreglo, además acuérdense que el arreglo tiene 200 posiciones, después de la posición que le asignamos, no da error porque el arreglo tiene posición 3. Cuando trata de leer la posición 3 del arreglo, nosotros le dijimos que tiene 200 posiciones. ¿Está bien? Lo que no sabemos qué valor tiene, Claro. porque no le dimos un valor explícito. En algunos lenguajes lo inicializa, depende del tipo de dato. Si es entero, los inicializa a los 200 en 0. En otro programa lo puede iniciar con random. En otro programa puede ser que deje lo que hay en la RAM en ese momento. Cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, de vuelta. Teníamos que ver arreglo y terminamos viendo un algoritmo. Bueno. Es de todo un poco. Entonces, eso fue arreglo. Paramos un ratito si quieren y después vemos lo que son funciones. Si hay vida, ¿no?